vamos a buscar, ¿verdad?, la cita que está ahí en la pantalla. En el libro de Hebreos, hermanos, hay varias citas bíblicas, ¿verdad?, que hablan sobre el tema. Pero escogimos este texto del libro de Hebreos. El libro de Hebreos es una transición de la ley, ¿verdad?, a la gracia. Habla bastante de cómo se realizó esto. Y así que el libro de Hebreos habla de la iglesia. El consejo es para la iglesia, es para nosotros, que hoy nosotros estamos viviendo el tiempo, ¿verdad?, de la gracia. Amén. Y entonces vamos a buscar Hebreos 5, hermanos. Hebreos 5, del verso 11 al verso 14. Y ahí vamos de aquí vamos a partir, ¿verdad?, para meditar, hermanos, sobre este tema tan importante, hermanos, que nos debe interesar. Porque esto es lo que el Señor espera de nosotros, la iglesia, de los creyentes, de aquellos que se van a bautizar. Sí, sabemos que muchos apenas inician el camino del Señor, muchas cosas no entienden, muchas cosas no saben, habrá muchos errores, muchos tropiezos, pero esto es algo normal, ¿verdad? Como niños empezamos, pero Dios espera que haya madurez. Capítulo 11, y le vamos a dar lectura. Gloria al Señor, a la palabra del Señor. Les invito a ponerse de pie un momento y le damos una lectura en forma unida. Gloria a Dios. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que tomar, hermanos, por sentado de que cuando la palabra de Dios hace, hermanos, referencia a algunas cosas como estas, y las menciona la palabra, y también no solamente es un único texto, ¿verdad? En la trayectoria de este estudio vamos a darnos cuenta que de esto se habla bastante en la Biblia, y más en el Nuevo Testamento, donde se califica o se juzga, hermanos, a la iglesia en un cierto grado de madurez, que la iglesia necesita tener un crecimiento y aprender a lidiar con las cosas, hermanos, que van a venir en el camino de Dios. Estamos iniciando para algunos el camino del Señor, hermanos, y cuando venimos a Cristo y venimos a la iglesia, posiblemente para algunos pensemos que en la iglesia, hermanos, amén, no hay problemas, o que en el camino del Señor todo es bonito, todo es bueno, todos son personas totalmente, ¿verdad?, que van a hacer todo a nuestro favor. Sin embargo, hermanos, es algo que no es así. El Señor espera que nosotros tengamos madurez, porque vamos a lidiar con muchos problemas de madurez, con muchos problemas serios. Cuando hablamos de la madurez de las personas, entendemos que una persona ya grande, que es madura, se puede casar, porque al casarse va a venir muchos problemas. Van a tener hijos, se van a enfermar los hijos van a causar problemas. Necesitan tener madurez para poder llevar el control de las cosas, la autoridad en la casa, la responsabilidad, ¿verdad?, de la casa. Y todo eso, hermanos, manifiesta
que una persona ya es madura, ¿verdad? Cuando vemos a alguien que trabaja y que puede sostener una familia y que tiene responsabilidad, entendemos que ya ha empezado a madurar. Los jóvenes normalmente muchas veces no tienen esa responsabilidad. ¿Cuántos jóvenes, verdad, trabajan y gastan su dinero como sea? No tienen conciencia, no tienen entendimiento de que, verdad, la vida no es solamente gastar, solamente disfrutar, sino que hay cosas más importantes en que tienen los jóvenes que trabajar y ser inteligentes para poder manifestar una madurez. Entonces, cuando vemos que los jóvenes no tienen realmente una dirección, hacen las cosas como sea, no tienen responsabilidad, podemos darnos cuenta que allí, ¿verdad?, hay inmadurez. Es difícil confiarle cosas a los jóvenes muchas veces porque vemos que hay mucha inmadurez en aquellas personas. Bueno, la vida cristiana, hermanos, requiere de madurez, y la palabra aquí, el apóstol Pablo también en esta misma carta, o en este mismo libro de Hebreos, amén, también es el apóstol Pablo quien se supone, verdad, que habla aquí, y habla con el mismo contexto, hermanos, que habla en las cartas de Efesios, Colosenses, Filipenses. Habla con el mismo contexto. Aquí el apóstol habla, verdad, sobre la importancia de que las personas, la iglesia, esa gente hubiera crecido. Y dice acá que el texto, verdad, iniciamos leyendo, gloria al Señor. Acá dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Realmente así es, verdad, es difícil explicarle a veces a la gente, hermanos, lo que se requiere para que se manifieste un cambio realmente en la vida. Muchas veces no se nos entiende, o se puede hasta tomar a mal cuando a veces se exige, verdad, que las personas entiendan las cosas que suceden, y que cuando hay problemas puedan mantenerse en el lado correcto y puedan mantenerse firmes a pesar de los problemas. Y por eso aquí esta palabra dice: acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto, dice, os habéis hecho tardos para oír. Está diciendo esta palabra en el apóstol Pablo. Está diciendo que él quiere hablarles realmente de madurez, pero siendo ellos, verdad, personas que se comportan como niños, que toman las cosas a la ligera, que toman las cosas sin meditarlas, que toman las cosas así, uno se va al extremo. No, esto es falta de madurez. Y dice aquí la palabra: es difícil de explicarles, difícil de que ustedes entiendan, por cuanto, dice, os habéis hecho tardos para oír. Es decir, oyen tantos mensajes, pero no cambia la gente. Oyen tantos mensajes que hay que amar al prójimo, que hay que dejar el mal carácter, el rencor y la crítica y el chisme y etcétera, ¿verdad? Pero a veces cuanto más lo decimos, sucede como pasa con los niños. Cuando más les decimos que no hagan algo, eso es lo que hacen. Y aquí el apóstol dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, según el escritor aquí considera que los que a quienes les está hablando ya tienen un determinado tiempo justo como para que ellos manifestaran realmente, hermanos, madurez en lo que se requiere en la palabra. Pero resulta que no hay esa madurez, y por eso aquí el reclamo de este texto, hermanos, nos hace entender que este problema, si es así, no solamente pasaba con los cristianos de hace tiempo, también en el tiempo de hoy, hermanos, que esta es la Biblia que hoy leemos. También es importante recordarnos que es importante llegar a la madurez también como creyentes. Hoy que estamos en este siglo, en este tiempo en que vivimos, también se manifiesta mucha inmadurez en las iglesias. La iglesia, ¿verdad?, que somos nosotros, muchas veces manifestamos inmadurez al no comprender lo que el Señor nos habla, al no crecer, al no tener crecimiento para avanzar en cosas más profundas. Aquí lo que el texto, ¿verdad?, está diciendo es que estos, después de tanto tiempo, todavía siguen
como si fueran nuevas personas, como si fueran personas que tienen que preguntar cosas que ya debían de haber sido del pasado. Y dice, ¿cuáles son? Dice, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios es la conversión. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios es el bautismo. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios son los mensajes más sencillos que se le da a la gente cuando empieza el camino de Dios, ¿verdad? Entonces aquí el reclamo es que debían de estar haciendo preguntas profundas, ya debían de entender cosas profundas espirituales, pero resulta que todavía algunos todavía vuelven a la iglesia y buscan el arrepentimiento. Algunos hasta piden, ora por mi hermano, quiero convertirme al Señor. Y ya está bautizado, se supone que ya conoció la palabra, se supone que no es el por donde tenemos que empezar de nuevo. Y dice aquí, dice cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, ¿verdad? Esa palabra, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, tenemos que empezar con ustedes como si nunca hubieran oído la palabra. Y todo aquel, dice, que participa de la leche, que participa de los rudimentos, de los primeros rudimentos. Creo que para explicarlo mejor, aquellos que muchas veces, habiendo conocido la palabra, hermanos, que esto nos pasa como líderes, como pastores, conocemos a personas, hermanos, que ya tienen, no sé, 15 años, 20 años en el evangelio, pero resulta que quiere venir a la iglesia, pero dice, quiero que me visiten. Pero ¿qué visita necesita una persona que hace 20 años que conoce la palabra? Quiere que lo visiten como si lo tuviéramos que convencer de que existe Dios, convencerlo de que debe de ir a la iglesia, convencerlo de que busque a Dios. Eso se hace con la gente nueva que nunca ha oído la palabra. Si uno allá borracho, un drogadicto, alguien allí, un brujo nos dijera, quiero que vengan a visitarme, necesito que vengan a hablarme. Bueno, tiene razón, es una persona que nunca ha escuchado. Pero hermano, a veces hay gente que después de muchos años de conocer la palabra, para que venga hay que ir a invitarlo. A veces hasta le dicen, nunca me invitan, no a ustedes, y nunca me dicen que vaya. Pero ¿qué necesidad tienen las personas que conocen la palabra de extenderles una invitación como si fueran gente nueva? Eso es lo que está diciendo acá. La leche, eso es leche. La leche, ¿verdad? Significa que estamos cuidando a un niño, cuidando al nuevo. Si pasa un día y no viene, 2 días y no se asoma en la iglesia, vamos a visitarlo, porque es una persona nueva. Tal vez lo lastimaron porque es nuevo, hay cosas que no entiende, no lo comprende, le duele lo que le hicieron, pero no lo entiende. Se lastimó y dijo, no vuelvo a esa iglesia, me lastimaron. Y nosotros tenemos el deber de ir a su casa y hablarle y decirle, hermano, ¿qué te pasó? Vuelve al Señor, busca a Dios. Pero eso, hermano, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Tienen necesidad de casi que quieren que los tratemos como alguien que se tiene que convertir otra vez, cuando realmente son gente que debían de estar predicando, gente que debía estar cuidando a otros niños en la fe. Resulta que lo tienen que cuidar. Hizo su genio hasta que lo vayan a visitar y a, casi como dicen acá la palabra vulgar, chiquearlo, ¿no? Decirle, vuelve, por favor. Y algunos hasta son capaces de decir, bueno, está bien, como ustedes me insisten, voy a ir, dicen. De tal modo que están casi diciendo, voy a ir, pero si ustedes me vuelven a dejar mal y hacen algo que me lastime, no vuelvo otra vez. Casi amenazados estamos por las personas que son así. Y eso, hermano, es lo que está reclamando aquí la palabra, diciendo, ¿verdad? Debían de ustedes ser maduros, de tratar los problemas de los demás, cuidar
a los demás que tienen problemas, resulta que ustedes tienen que ser cuidados como un bebé. Cuidado, no le vais a decir algo a la hermana, al hermano se molesta, se enoja, se pone triste y ya no quiere volver a la iglesia. A los nuevos los tenemos que ir a ver. Cuando vemos que no vienen, ya pasó tiempo y no los vemos acá y estuvieron viniendo seguidamente, los vamos a ver. Pero gente, hermanos, que ya ha comprendido la palabra y está esperando a ver que lo vayamos a invitar, a aconsejar para que vuelva, hermanos, no es algo realmente bíblico eso. Pues es algo que hacemos muchas veces porque a veces no tenemos a quien ir a visitar. No visitamos a gente nueva, pues vamos a visitar al mismo. Y ojalá si es una vez, resulta que lo invitamos, vuelve un mes, 2 meses a la iglesia y luego otra vez dejó de venir y otra vez hay que ir a preguntarle: ¿qué te hicieron, hermano? ¿Qué le pasó, hermano? Y ahí va: es que tal persona me hizo así, tal persona me dijo esto, me miró así, o esto no me dieron, ¿no? O aquello no me contestaron. Y otra vez hay que convencerlo, decirle, orar por él y tratar de hacerle ver que no lo tome a mal, que regrese, que busque a Dios y viene. Pero otra vez pasan 10 años y la persona es la misma. Siempre hay que ir a visitarlo cuando se enoja. Eso, hermanos, significa que no hay madurez. Significa que son niños, que cualquier cosita los lastima, lo toman a pleito, a problema. Ese es el problema. Entonces de esto realmente está hablando. Lo explico de esta manera para que me entiendan más claramente qué es, de qué estoy hablando, de qué está hablando esta palabra. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, dice acá, es nuevo en la palabra de justicia, no conoce a Dios porque es niño, porque es nuevo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los problemas, enfrentar los problemas, comprender que Dios llama muchas veces duramente, que a veces se tiene que exhortar fuertemente, hermanos, a los hermanos de la iglesia, y que no deben tomarlo a mal. ¿Por qué? Porque realmente han madurado, entienden que estas cosas son así, tienen que suceder, tiene que pasar, hay que entenderlo. Estos son los que han alcanzado madurez. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, quiere decir que usan bien la palabra, usan bastante la palabra, leen la palabra, estudian la palabra, oran al Señor, visitan a los enfermos, visitan a la gente, ¿verdad?, que está perdida. Usan bastante la obra de Dios en sus vidas. Es el uso, ¿verdad? Tienen los sentidos, dice, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, cuando ellos ven un problema, ellos no ven el problema con los hermanos, ellos ven el problema con Satanás. Ellos saben cuando Dios habla y saben cuando el diablo habla, y no se confunden con pelearse con ningún hermano. ¿Por qué? Porque saben que hay un enemigo tras de todo. Amén. Cuando el Señor Jesucristo llamó a Pedro, amén, cuando exhortó a Pedro, aquel día cuando el apóstol Pedro estaba convenciendo a Jesús de no ir a Jerusalén porque lo iban a matar, y el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad?, a Pedro, como si a Pedro le estuviera diciendo: apártate de mí, Satanás. Imagínense que aquí algún hermano que comenta algo que no es de Dios, le digamos esa palabra, se desmaya, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Entonces, hermanos, ¿qué es eso? Falta de madurez. ¿Por qué? Porque realmente Jesús estaba viendo al diablo que estaba ocupando a Pedro para decir lo que estaba diciendo. No era Pedro, era Satanás, que estaba tomando ocasión, ¿verdad? Porque Pedro estaba amando al maestro no como lo debía de amar hasta ese momento, sino que Pedro lo amaba como un hermano de la carne, y decía: cuidado, vas a ir, te van a lastimar, te van a matar, y yo no quiero que te lastimen. No estaba viendo el espíritu con que Jesús había venido para ir a la cruz
que al contrario, esto no era malo para Jesús, sino era la voluntad del Padre. Entonces, para saber cuál es la voluntad de Dios, necesitamos madurez, hermanos. En muchas cosas hay que entender, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Y muchas veces, hermanos, vamos a decir algo, vamos a pedir algo, vamos a querer tal vez algo en la obra de Dios, y nos tienen que decir no. ¿Sí? Y si no hay madurez, no entendemos por qué no. Porque no es la voluntad de Dios. Pero es que no entendemos qué es eso. Pues las personas nuevas, normalmente cuando tú le dices no puedes ir a tal lugar porque no es la voluntad de Dios, bueno, las personas no entienden por qué les dices eso. Cuando son niños no comprenden. Muchas veces se molestan. Se molestan porque como que les decimos esto no, aquello no se puede, no se debe hacer. Y cuando no hay esa madurez, pues no se entiende, uno se enoja. Llegan a pensar que es la iglesia, es el pastor nada más que lo dice. Es la iglesia de ellos solamente que evitan ir allá, evitan hacer esto. Porque no hay entendimiento, porque no hay madurez. Pero aquellos que han madurado por el uso, tienen, dice, el discernimiento ejercitado, dice, en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, cuando hemos alcanzado la madurez, hermano, cuando nos empiezan a aconsejar, nosotros oímos. El que ya es maduro, aunque lo venga a aconsejar a alguien más pequeño, lo va a escuchar. No va a gritar, no se va a rebelar, no va a contradecir, va a oír y va a tomar aquello y a examinarlo, y todavía así pedirle al Señor: Señor, esto que me están diciendo será así, yo no lo estoy entendiendo, pero si es así, manifiéstalo, Señor, muéstrame que es así, quiero saberlo. Hay madurez. No se va en contra del que dice algo, sino que hay que entender si es Dios, si es el mal, es de Dios lo que estamos oyendo o no es. Esto resulta cuando hay madurez, uno puede entender. Hace unos días estábamos hablando, ¿verdad?, que es importante congregarnos, pero aquellos que alcanzan la madurez, hermanos, llegan a comprender que congregarse en una iglesia no es solo congregarse, ni tampoco es ir a cualquier iglesia nada más. Tiene que haber realmente, tenemos que ver la importancia que tiene la doctrina, la fe y cómo se busca a Dios. Cuando no hay madurez, entonces una persona se adapta en donde sea. Hay personas que lamentablemente, después de haber estado acá mucho tiempo, ahora son testigos de Jehová. Y uno dice, no entendieron nada. Durante tanto tiempo que oyen la palabra, de repente se van y se meten a una secta totalmente anticristiana. ¿Qué aprendieron? ¿Qué entendieron? No es que no se les predique la palabra, pero no hubo madurez. ¿Por qué? Porque fueron tardos para oír, no pusieron atención a lo que se está diciendo, y les parece que religión es religión, y no importa donde sea, uno va y se mete en cualquier iglesia, y eso es de Dios. Eso significa que no tiene madurez una persona, que no discierne realmente la verdad de la mentira. Le da igual si es una mentira o es una verdad lo que se está diciendo allá. Lo que busca es estar en una iglesia. Entonces eso es importante porque el cristiano debe saber a dónde va, qué es lo que va a buscar, qué quiere, a dónde quiere llegar el creyente verdadero. El creyente verdadero quiere salvarse, quiere estar en la verdad, quiere obedecer a Dios. Y eso, hermano, tiene que ver con la madurez, porque puede discernir entre lo bien y lo bueno y lo malo. Si no tenemos ese discernimiento, significa que somos niños. Los niños pueden meter su mano en la corriente, no saben qué es corriente, porque no han llegado a la edad de saberlo como nosotros, que nos queda claro que tocar la corriente es algo terrible. Pero un niño mete su mano allá, no sabe, no entiende, en muchas cosas puede cometer errores y lastimarse. Así, la inmadurez es muy importante. Ahora, este es el punto, este es el primer punto que estamos tocando hoy. O sea, estamos enfatizando que existe la palabra inmadurez en la Biblia, y que Dios está preocupado que nosotros maduremos.
Entonces es importante notar que esta faceta de la fe o de la vida cristiana tiene que ver con la iglesia. Es decir, Dios espera realmente que tú y yo maduremos. No solamente que seamos cristianos, nos bauticemos y ya llegamos a la iglesia. Todo va a estar bien mientras no haya problemas. Todo va a estar bien mientras no surja un problema que te toque, que te afecte a ti como persona. Pero si nos quedamos así y no maduramos, va a llegar el día a cualquiera de nosotros que nos toque, hermanos, afrontar un problema personal, un problema con la iglesia, un problema, hermanos, en la vida cristiana, donde se requiera la madurez para tratar. Y si no lo tenemos, ese día va a ser nuestro final. ¿Y qué pasó? ¿Cómo acabó la vida cristiana? Con un problemita lo dejamos todo. ¿Qué pasó? No hay madurez. Eso pasa cuando los jóvenes se casan y no tienen madurez. No saben lo que quieren. Se casan con la muchacha y 6 meses, 5 meses ya se fastidiaron de esa muchacha. Y ahora dicen, es que la verdad no me gustabas, pero ya vi a una que sí me gusta. Ahora sí quiero a esa muchacha. Porque no son maduros. Por eso es un poco peligroso, ¿verdad? Cuando los jóvenes se casan muy jóvenes, porque a veces no han llegado a la madurez para entender qué quieren realmente. Muchas veces un rato te dicen que te quieren, luego al rato ya cambiaron de idea. No hay madurez. Pero el que tiene madurez sabe que al decir a una persona te quiero casarme contigo, sabe que eso lleva a grandes cosas, es decir, grandes responsabilidades. O sea que si conocemos a Dios, sabemos que decirle a una persona quiero casarme contigo no es para un rato, no es para probar, no es a ver si me va bien, a ver si nos sale bien esto. ¿Sí? Y eso es lo que hacen los niños. ¿Qué hacen los niños? Los niños van a la plaza y ven juguetes y enseguida dicen, lloran y gritan por un juguete. Pero si tú los llevas a otro lugar donde haya otro juguete y tú les dices, pero ya te compré este, ya, no, se van a poner a gritar y a chillar que quieren ahora ese, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros no nos han hecho así los niños? ¿Y qué son niños? Los niños así son. Mejor que cuando le compres su juguete a uno, vete a tu casa, porque si vas a otro lado van a pedir otra cosa. Pero son niños, así se comportan. Pero cuando uno ya es maduro, aunque de repente, ¿verdad?, surja algo que tal vez vea a otra persona que quiere, listo, él sabe que como persona madura y honesta y sincera, él no puede jugar con eso. Así que lo que hace es mejor pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amar más a mi mujer, porque yo sé que ya estoy casado y ya se me acabó la oportunidad. Puede haber otra más bonita, otra que no había visto antes, pero se acabó mi oportunidad. Yo sé que mi responsabilidad es aquí. Ayúdame a cumplir con esto. Eso es madurez, hermano. O sea que la madurez nos lleva a tener responsabilidad con aquello que elegimos. Es decir, nosotros nos hemos comprometido con el Señor para servirle, hermano, y va a venir problemas, va a venir pruebas, va a venir luchas en tu casa, en la iglesia, en tu matrimonio. Pero eso, tú que has hecho un pacto con Dios, tú que quieres servir a Dios, no es para que luego digas, listo, ya estuvo, ya no quiero esto. No, es importante que en el camino de Dios maduremos, porque el servir a Dios no es un juego, es una responsabilidad. Porque Dios no es un juguete, ni está jugando con nadie. Así que es muy importante notar que en la Biblia se encuentra este problema de que hay gente que no madura, gente que no crece, gente que no entiende. Por muchos años está en la iglesia y no entiende las cosas. Todavía se comporta muy delicado, muy delicada. Lo tengo que decir así para que me entiendan. Las personas que son muy delicados, que no les puedes decir nada y ya lo tomaron a mal, se enojaron, no son maduros. Eso lo hacen los niños. Los niños se molestan a cada rato. Pero las personas maduras, hermano, aprenden a tratar los problemas y resolverlas y continuar. Entonces la madurez tiene que ver, hermanos, con este detalle muy grande en la iglesia. Vamos a ver, ¿verdad?, la madurez. ¿Qué es la madurez?
¿Qué otras palabras se usa para hablar de madurez? Madurez es un término de la misma raíz griega traducida perfeccionado o maduro. O sea que la perfección, que una persona se perfeccione, en la Biblia encontramos la palabra perfeccionarse. Eso significa madurez. La perfección, eso es lo que, ¿verdad?, alcanza a la madurez. La palabra telos, que en griego significa maduro, en hebreo, ¿verdad?, en Hebreos 5:9 se usa para Jesús. Aquí hay algo importante, porque la persona de Jesús también fue perfeccionado. En otras palabras, Jesús en un momento como hombre en la tierra, él tuvo que pasar por la madurez y pasar por la perfección. Por eso damos este pequeño bosquejo de lo que significa, porque la palabra telos en griego significa maduro, pero esa palabra en el libro de Hebreos 5:9, cuando nosotros buscamos el significado de la palabra perfeccionar de Jesús, se usa la misma palabra telos, que significa perfeccionado, ¿verdad? Y entonces ahí en Hebreos 5:9 dice así. Esto se refiere a Cristo, hermano, a Cristo, a Jesús más bien, como el que se hizo hombre, el Dios hecho hombre en la tierra. Dice aquí en este verso, ¿verdad? 5:9, y habiendo sido perfeccionado, aquí está la palabra perfeccionado, que quiere decir madurez, pasó por un proceso. El Señor Jesucristo tuvo que alcanzar la edad en que se entiende entre los hebreos una cierta madurez. Así que el Señor a los 33 años es maduro. Y esto habla, ¿verdad?, de la perfección. Y aquí en Hebreos 5:9 nos habla de que Jesús mismo pasó por este proceso. Entonces, si Jesús pasó por este proceso, tenemos que decir, ¿será que nosotros no tenemos que entender esto? ¿No tenemos que pasar por esto? Claro que sí. Dice aquí la palabra, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que esta palabra de perfeccionar es lo mismo que maduro o madurez, ¿verdad? Ya en el significado real de la palabra, de la letra, encontramos este mismo concepto aplicado ¿a quién? A Jesús. Si nos damos cuenta, entonces, hermano, esto de la madurez, el mismo Cristo, el mismo Jesús, ¿verdad?, da ejemplo de que tiene que ser pasado por los procesos el hombre. Dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado, luego el Espíritu Santo lo llevó al entrenamiento. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Dice Lucas que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Qué es el desierto? Es el proceso de cada creyente, hermano, para pasar por procesos y madurar. A veces no entendemos, y a veces por la falta de madurez vemos los problemas o los procesos como algo que no debía de ser, ¿verdad? Hay personas que piensan, pero ¿por qué esta hermana? ¿Pero por qué los hermanos son así? Es que tenemos que pasar por una etapa de madurez. No vamos a buscar una iglesia perfecta donde la gente sea perfectos todos. ¿Por qué? Porque hay un proceso todo el tiempo de todos los cristianos, de tal modo que cuando tú escuchas y oyes algo que es fuerte, que no es algo como que tú esperabas, tienes que actuar con madurez. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entender que este proceso es necesario para todos. Vamos a pasar por algún momento difícil. Allí en ese proceso que es como niño uno, allí sí se tiene que cuidar. Los hermanos tienen que ir a visitar a la hermana que pasó por ese proceso. Algo pasó, no lo entendió y dejó de asistir a la iglesia. Se tiene que ir a ver, se tiene que ayudar, se tiene que explicar. Pero cuando las personas realmente son sinceras y quieren crecer, ¿qué es lo que sucede? Regresan a la iglesia, aprenden en el proceso y se dan cuenta que eso que les pasó
No es que uno llegue a la iglesia y diga, ya vine, pero cuidado y me vuelvan a hacer lo mismo, ¿no? No, ¿por qué? Porque la persona que vuelve entendiendo que lo que le pasó es bueno. Es decir, lo que dice el apóstol Pablo a los romanos: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Yo les he contado un poquito de mi experiencia en ese asunto, que cuando nosotros formamos esta iglesia surgió porque hubo un problema donde nosotros estábamos en la última iglesia donde yo estuve 15 años como miembro y también como líder en algunas veces. Surgió un problema muy fuerte donde las mismas personas casi me sacaron, literalmente me agarraron y me dijeron: salte de acá, tú ni eres de acá, tú no eres nada en esta iglesia. En aquel momento agarré odio, agarré rencor, casi insulto a esa señora que me hizo eso. Creo que en mi mente lo hice porque después de 15 años de estar en la iglesia, hermano, no había madurado, no había entendido nada. Esa es la verdad, porque ese fue un proceso, pero que luego lo entendí. Ahora cuando me veo en este camino buscando a Dios haciendo eso, ahora digo: Señor, gracias que me sacaron de allí. Gracias que esta persona, usaste a esta persona para que me humille y me haga lo que me hace. No debía de enojarme, no debía de contradecir, no debía de ponerme de esa manera. ¿Por qué? Porque era Dios que estaba permitiendo eso. Y es cuando tú tienes madurez, entiendes que cómo te tratan, las formas que viene algo que te puede lastimar, es porque Dios lo permite, es porque Dios espera que tú crezcas en eso y no agarres odio a nadie. Cuando hay madurez, entendemos que esos problemas nos deben hacer crecer y no agarrar odio a nadie. Pero eso no había en mi corazón en aquel momento. Yo no estaba agradecido en aquel momento que me hayan sacado. Ahora lo que lo entiendo, ahora que he madurado, ahora hasta le doy gracias a Dios y le digo: Señor, gracias que sucedió ese problema. Yo creo que si no hubiera sucedido, hasta hoy seguiría en la iglesia y seguiría con la misma vida de pecado en la cual en aquel tiempo yo vivía. Y ahora que lo entiendo, ya me di cuenta que lo que sucedió no es algo malo para mí. Para mí fue bueno. Y ahí se cumple la palabra que dice el apóstol Pablo, que hay muchas cosas que nos ayudan a bien, porque el Señor, que tiene sus planes en nosotros y conoce qué va a pasar con nosotros, permitirá algunas cosas, hermano. ¿Para qué? Para que se quite lo malo. Muchas veces, ¿sabe? Una persona que se lastima pronto, ¿saben cuál es el problema de una persona que se lastima pronto? Es una persona orgullosa. Porque una persona orgullosa nunca le gusta que le contradigan ni que lo humillen. Una humillación o una contradicción es como que lo dejaste pedazos, lo desmoralizaste. Pero ¿qué realmente hay en esa persona? Orgullo. Yo así me sentí en aquel momento. Yo le dije: ¿quién es esta persona para que me haga esto? A mí no me... Y me vinieron a ver y me dijeron: regresa otra vez. No, yo no vuelvo. ¿Pero por qué? Porque tenía mucho orgullo. Y eso no era bueno, no es correcto. Pero así es cuando no hay madurez. En otras palabras, cuando nos falta madurez, es que nos sobra mucho orgullo. Y por eso es malo no madurar. Porque mientras uno no madura, siendo como niño, tenemos mucha carnalidad. Y esa carnalidad es malo. Pero la madurez es comprender las cosas de Dios y amar a Dios. Así que nuestro propio Jesús pasó, hermano, por cosas difíciles. Fue probado, ¿verdad, hermanos, por Satanás en la tentación. Pasó en la cruz, lo azotaron, hicieron tantas cosas. Pero dice esta palabra que por todo esto fue perfeccionado nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vino a ser, aleluya, autor, dice acá, de eterna salvación. Hubo algo bueno, tremendo, maravilloso, lo que el Señor Jesús alcanzó. ¿Por qué? Porque aún siendo Dios, dice la palabra, se humilló, se despojó, quitó todo lo que le podía estorbar y permitió pasar por los procesos. Amén. Lo humillaron,
Le dijeron, ¿verdad?, que si él tenía hambre debía de convertir la piedra en pan. Un orgulloso nunca le gusta perder. Cuando a alguien le dicen, aunque no pueda, lo trata de hacer con tal de quedar bien. Jesús dijo, no lo voy a hacer. Prefirió que Satanás lo viera como un tonto, pero él estaba obedeciendo a su Padre. Y es así como nos mira el mundo muchas veces. Cuando te miran, que te humillan, y tú regresas y estás allá y estás con los hermanos, dicen, eres una tonta, eres un tonto. Ya viste que lo que te hicieron, te humillaron, te dejaron como la basura, y todavía los abrazas y todavía vas con ellos. Así es. Pero eso es lo que hace, hermano, la madurez. Amén. La madurez se logra según permitamos ser, hermanos, señoreados por completo por el Espíritu Santo. La madurez, amén, significa que Dios se posesione en nosotros. Solo cuando el Espíritu de Dios realmente se ha posesionado en nosotros, somos capaces de soportar, de llevar la carga, aún la humillación, aún cuando seamos acusados injustamente, hermano. Lo vamos a poder llevar dentro de la iglesia. Nos van a acusar de algo que no cometimos, pero vamos a decir, Señor, tú lo sabes. Y si es así, pide perdón. Y si la gente cree que tú eres eso, pide perdón. Y ya. Eso significa que el Espíritu Santo tiene control de tu vida. Así que la madurez se logra según permitamos ser señoreados por completo por el Espíritu Santo. Dice acá abajito, no se trata de tener conocimiento teológico nada más o mucha experiencia eclesiástica. Quiere decir, no basta con que uno sepa la Biblia de Génesis y Apocalipsis, como dicen algunos, al derecho y al revés. Yo leo la Biblia, yo lo sé todo. No, eso no da madurez. Es decir, hay mucha gente que puede aprenderse de memoria la Biblia, pero no es maduro. Cuando viene el problema, su carácter demuestra que no ha madurado, aunque se sepa la Biblia. O que tenga mucha experiencia eclesiástica, que diga, yo hace 20 años que soy cristiano, hace 30 años que voy a la iglesia. Eso no tiene nada que ver con la madurez. Uno puede tener mucha experiencia, haber sido diácono, haber sido miembro, haber sido lo que sea. No basta tener toda esa práctica y tener aún conocimiento teológico, doctorados, maestrías en Biblia. No, eso no va a poder traer, hermanos, amén, la madurez que necesitamos. Lo que necesita el creyente es que deje que Dios lo guíe por completo sus sentidos y pueda manifestar esa madurez que se espera. Entonces acá vamos comprendiendo rápidamente el asunto de la madurez. Jesús fue perfeccionado y su madurez se ve en su temor reverente y su obediencia al Padre. Dice aquí en el libro de Hebreos 5, 7 al 8. Y Cristo dice, en los días de su carne, significa cuando Él estaba aquí, fue provocado por Herodes, fue provocado por Pilato, fue provocado por los sacerdotes a pelear, a discutir, a defenderse, hermanos. Pero vemos cuántas veces Jesús fue atacado por toda esta serie de personas. Pero el Señor Jesús siempre fue paciente, siempre tuvo una palabra exacta para cada pregunta sin alterarse. Y dice acá, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos. Está hablando de Jesús, cómo se humilló nuestro Señor ante su Padre. Esto manifestaba dependencia, señorío. El Padre estaba señoreando sobre Jesús, que Jesús tuvo el carácter necesario de madurez para que se le llame un hombre que fue perfeccionado. Entonces dice acá, y Cristo en los días de su carne ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrimas. Pero ¿cómo es que Jesús, hermano, tuvo que pasar por este proceso? No lloraba de mentiras, lloraba de verdad, clamaba de verdad, con lágrimas al que le podía librar, a su Padre, de la muerte.
Fue oído, dice acá, a causa de su temor reverente. Esto, amado hermano, es lo que necesitamos y es de la manera que podemos describir la madurez. Entonces la madurez no se trata del conocimiento ni de los años que uno tenga en una iglesia. Hay gente inclusive que en pocos años en la iglesia, hermano, tiene madurez. Hay gente que en 2 años, 3 años en la iglesia demuestra una gran madurez. ¿Por qué? Porque se metió con Dios, porque deja que Dios lo guíe, deja que Dios lo hable. Su carácter no se exalta en los momentos de problemas. Es paciente, escucha, aprende, es humilde, es manso. Deja que Dios hable por él, que Dios lo defienda. Y uno mira madurez. Por eso la madurez no se puede hablar de tiempo. A los 5 años maduras, a los 10 años maduras, a los 15 años no. La madurez es dependiendo cómo tú vas a dejar que Dios te controle, en otras palabras. Entonces el Señor Jesús, desde el principio, cuando fue llevado por el Espíritu Santo a ser probado en el desierto, empezó a manifestar madurez en cada paso. Siguió adelante, tuvo que ser pasado por muchos procesos, pero siguió defendiendo, ¿verdad?, su postura de obediencia a su Padre. Dice, y aunque era hijo, por eso dice acá, es Jesús, y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si la palabra de Dios dice esto, hermano, nosotros lo creemos. No estamos hablando ¿cómo se llama? Una herejía, diciendo que Jesús, siendo Dios, fue enseñado y hasta aprendió y aún, ¿verdad?, maduró. No, la Biblia lo dice. ¿Por qué lo dice la Biblia? Porque espera a Dios que tomemos el ejemplo. Si Cristo tuvo que madurar, si Jesús tuvo que pasar por el proceso de madurez, nosotros sin duda tendremos que pasar por lo mismo. La madurez no es entonces por cuánto sabes de Biblia o cuántos años eres cristiano. La madurez no se trata de eso. La madurez se trata que el día que nosotros nos inclinamos a Dios para someternos a su voluntad, ese día empezamos a madurar tan rápido. Porque lo único que necesitamos es dejar que Dios nos guíe, dejar que Dios tome el control en las cosas. Y ahí es donde la persona es madura. Cuando Dios controla tu vida, su Espíritu Santo te llena y está contigo, pueden venir muchos problemas, injusticias, y nunca vamos a oír esa palabra que muchas veces decimos: pero ¿por qué el pastor lo hace? Si es pastor. El que es maduro sabe que hasta un pastor puede caer. El que es maduro ya sabe que el pastor es hombre, no es un ángel, porque es maduro. Pero el que dice: pero ¿por qué el pastor hace eso? Pero si es el pastor, pero si es el diácono, pero si es el hijo del pastor, ¿por qué se comporta así? Hay que tener madurez. Son humanos, son personas. No vamos a hablar así. ¿Por qué? Porque entendemos que aunque sea hijo del pastor, es un ser humano, que aunque el pastor sea fiel, no quiere decir que a sus hijos nacieron fieles. Tienen que crecer, tienen que pasar sus errores, tienen a veces que ser llamados por Dios. Y ahí entendemos. Pero cuando no hay madurez, acusamos a todos, y más si vemos que es el diácono o alguien, ¿verdad? Alguien dice: ese no sirve para diácono porque pasa y ni habla ni saluda. No hay madurez. Pues la madurez nos ayuda a entender a las personas, porque el Espíritu Santo nos revela. No tenemos necesidad de juzgar a nadie. Entendemos que hay un proceso en todos. Entonces la madurez no es por cuánto sabemos de Biblia. Uno puede saber mucha Biblia y mucha palabra, pero realmente tener un mal carácter, y un carácter que no está bajo el control del Espíritu Santo. No importa cuántos años seamos cristianos, hay muchos que han muerto en la iglesia y nunca maduraron. Nunca. Siempre, aún ya de grandes, fueron ya viejos de edad, quiero decir, se portan como niños en la iglesia, con los hermanos, con Dios mismo.
y no hay madurez. Y nos sorprende a veces eso, oír de alguien que habla mal, se enoja con Dios cuando se enferma, se enoja con Dios por cualquier cosa. No hay entendimiento, ¿verdad? Jesucristo pasó por muchos golpes difíciles y como carne Él pudo decir: pero yo, ¿por qué tengo que sufrir? Yo, ¿por qué tengo que ir a la cruz? Y los que cometieron el pecado son esta creación, no soy yo. Pero Él sabe que la orden del Padre, que el deseo del Padre, la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz. Y Él no tiene nada que decir como hijo. Lo único que Él sabía que le pertenecía era ir a la cruz, porque esa es la voluntad del Padre. Él mismo dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Aunque me traten como tonto, aunque me traten como que no tengo sentido, no tiene razón mi vida, pero yo he venido a hacer la voluntad de Dios. Y nosotros necesitamos tener esa madurez, donde no importa que alguien nos trate mal. A mí me mandó el Señor a amar a mi enemigo, por lo tanto tengo que amar a mi enemigo si soy una persona madura. Porque si voy a amar a los que me aman, los que me tratan bien, y a los que no me tratan bien o los que me caen mal los voy a odiar, entonces no hay madurez. Porque la madurez nos hace poder amar hasta el enemigo. Al que nos criticó, al que nos lastimó, hay que amarlo. Pero cuando no hay esa madurez, solamente amamos a los que nos tratan bien. Y si muchos ya nos trataron mal en la iglesia, ya casi la mitad de la iglesia ya no los hablamos. Este me hizo el otro día así, esta me hizo el otro día acá, la otra no me prestó aquello, el otro le pedí una cosa y no me lo dio. Y así los vamos poniendo en una lista, tachándolos a todos de hipócritas, de malos cristianos. Es inmadurez. No podemos nosotros juzgar, no tenemos el derecho de juzgar a nadie, menos a nuestros hermanos. La madurez nos hace amarlos y esperar que Dios trate con ellos y que ellos también maduren. En resumen, la madurez es manifestar entonces el fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter, ¿sí? En resumen, la madurez de la cual estamos hablando es manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter. Jesús, dice la palabra, que el día que se bautizó, es una imagen que nos debe quedar muy clara. El día que se bautizó Jesucristo, Jesús, dice la palabra, que descendió el Espíritu Santo sobre él como paloma. Y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este me complace en realidad. Lo llenó y fue llevado al desierto para ser probado, y pasó la prueba. ¿Por qué? Porque Jesús, amén, obtuvo, hermanos, también descendió el Espíritu Santo. Es una prueba de que Jesús era hombre, un hombre real en la tierra. Tuvo que venir el Espíritu Santo sobre él y cumplir la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace todo cristiano que cree. Todo cristiano que cree, que quiere entrar en la fe en Cristo, necesita creer y dejar que el Espíritu de Dios pose sobre él, y dejar que el Espíritu Santo le guíe. Entonces, en resumen, la madurez es manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter. Eso es todo. Pero esto no se logra de la noche a la mañana. Tenemos que lidiar con muchas cosas. Tenemos que sacar mucha basura en nuestro corazón. Tenemos que cortar con muchas cosas malas y dejar que el Espíritu Santo empiece a operar en nuestra vida, nuestra mente, nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestras acciones. Todo debe tomar un control fuerte el Espíritu Santo para que se llame madurez lo que hay en nosotros. Entonces la madurez es la respuesta. La madurez significa dejar que el Espíritu Santo tome control. Y Gálatas 5, 22, 24 dice: mas el fruto del Espíritu, podríamos decir que la madurez es amor, la madurez es gozo, la madurez es paz, la madurez es paciencia, la madurez es benignidad,
La madurez es bondad, la madurez es fe, es mansedumbre, es templanza. La templanza es lo que más se puede deducir en un problema. Cuando alguien tiene templanza, hermano, puede estar controlado ante un problema grande. No grita, no insulta, no se sale de sus casillas como dicen muchos. Tiene amén, templanza, es decir, controla su carácter, controla su temperamento, no se deja llevar ni arrastrar. Se pueden acercar la persona, insultarte lo más terrible que se pueda y señalarte y está allá, y tú tranquilo, puedes soportar. Eso es madurez. Los cristianos que no han llegado a inmadurez, de repente vas a oír que se pelearon en la calle. Los provocó alguien y se dieron de golpes, y luego vienen a pedir perdón, a decir: hermano, fallé, pequé, me peleé y golpeé a uno allá. Pues es inmadurez, porque realmente te pueden provocar, pero cuando el Espíritu Santo, cuando en ti hay todas estas cosas, no puede ser que te arrastre tu temperamento, tu mal carácter. No te puede controlar. ¿Por qué? Porque el fruto de esa madurez, de esa vida cristiana, se ve en que tú, mientras otros están alterados, tú estás tranquilo. Mientras otros están odiando, tú puedes amarlos, ¿sí? Y todas estas cosas. Y dice acá: contra tales cosas no hay ley. Estas cosas las debemos tener abundantemente, las debemos buscar constantemente. En tener esto, hermano, no hay ley. Tú puedes amar, aunque te digan: oye, estás amando demasiado, amas bastante a las personas, no debes de ser así. No hay ley. Ser bondadoso. Si tú das a alguien, da lo que quieras, da lo que sientas dar. No hay una medida para que digan: ¿sabes qué? Puedes dar, pero hasta aquí. No hay ley para esto. Cuando el Espíritu Santo ha tomado el control, puede ser tan amoroso uno, puede ser tan bondadoso. Todo esto que dice aquí la palabra se viene a ver, hermano, en el carácter. Pero los que son de Cristo, dice en el verso 24, amén, dice acá: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Las pasiones que controlan al hombre, hermano, de su carácter, de que cuando escucha algo siente que no puede soportar una crítica, una molestia, hermano, es porque no estamos dejando que el Espíritu Santo tome el control. Porque el Espíritu Santo, en un momento, cuando todos están tristes, tú puedes tener gozo. Cuando todos sienten que es una guerra lo que está sucediendo, tú puedes tener paz. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso es madurez. Cuando nosotros empezamos a dejar que todas estas cosas, ¿verdad?, empiecen a controlar nuestra vida. Y hasta tal vez nos digan: tú parece que nunca tienes problemas. Hay gente que, hermano, se ve gozoso, hermano, hasta cuando tienen problemas. Llegamos a visitarlos porque pensamos: vamos a visitar al hermano porque está caído, está mal, tiene problemas, está pasando cosas muy fuertes, tal vez está muy triste, muy desalentado. Y uno llega y ve al hermano gozoso, y uno piensa que ya ni tiene problemas, ¿no? Y no, sí tiene sus problemas, pero está feliz, está gozoso, no pierde el gozo por lo que está pasando. Sabe que Dios va a hacer su voluntad y que Dios va a resolver el problema. Tiene gozo, amén, tiene amor, no pierde el buen trato, la amabilidad, manifestar el amor por una situación que pasó. No, deja los problemas y trata con amor a aquel con quien tuvo un problema. Tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia. Sí, mira a los hermanos que cada rato caen, que cada rato tropiezan, que no se comportan. Bueno, lo primero que hace el cristiano, que tiene, que manifiesta, ¿verdad?, ese carácter y esa madurez, es tener paciencia. Hay que tener paciencia, hermanos. La gente puede cambiar, ¿sí? Y yo decía que yo
creo en eso porque ¿cuántos años nosotros estuvimos andando así? Tal vez en muchas ocasiones nos exhortaron, tal vez nos exhortaron correctamente, pero nosotros no entendíamos. Si Dios nos hubiera dejado y hubiera dicho no sirven para nada, porque pues todo el tiempo les andan corrigiendo, les andan tienen problemas en todas las iglesias, no sirven para servirme, Dios nos hubiera echado a un lado y nunca hubiéramos llegado acá. Pero tuvo misericordia el Señor, tuvo paciencia Dios a mi vida. ¿Para qué? Para que me dé la oportunidad de cambiar. Por eso los hijos de Dios no perdemos, hermanos, amén, la esperanza de que la gente pueda cambiar. Por muy difícil que sea, tenemos la confianza y la paciencia sobre todo. Si un día no cambió y se murió así, bueno, eso, ¿verdad?, es problema de la persona y de Dios. Pero nosotros tenemos que tener paciencia y creer. Es decir, aunque las personas se vayan y dejen todo, nosotros tenemos que orar por ellos. ¿Por qué? Porque creemos que todavía mientras viven hay esperanza. Hay que tener paciencia. La benignidad tiene que ver, hermanos, amén, con la bondad, con el amor, con ser, ¿verdad?, personas que seamos buenas personas. Eso quiere decir la benignidad. Esa benignidad es lo que nos ayuda a portarnos correctamente, leales con nuestros hermanos. Y todo esto, mis amados hermanos, es exactamente lo que la palabra le llama madurez. ¿Qué es la madurez entonces? Es dejar que Dios tome el control de tu vida, que el Espíritu Santo tome el control de tus emociones, de tus pasiones y de todo, ¿verdad?, lo que dice aquí al final. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Ya no vivimos en la carne. Tu carne es el que se enoja, tu carne es el que no soporta, tu carne es el que cuestiona a todos, el que juzga a cada rato a todos. Pero ya morimos a esto, ya no estamos para eso. Lo hemos crucificado, amén, con sus pasiones y deseos. Ya no estamos buscando esto, ya no estamos buscando pasiones del mundo, de nuestra carne. Ya no nos dedicamos a complacernos, a que nosotros vamos a ganar siempre, que nosotros vamos a tener la razón siempre. Ya morimos a eso. Antes quisiéramos y queríamos que todo lo que digamos, eso sea lo correcto, o eso sea lo que prevalezca. Pero los que hemos llegado a la madurez, podemos opinar, podemos aconsejar, podemos dar nuestra opinión, pero estamos dispuestos a oír a otros y aún hacer lo que dicen otros si hay la necesidad en nuestra vida para poder cambiar. No nos quedamos cerrados y que nadie nos diga nada, porque eso es lo que manifiesta inmadurez. La inmadurez es intolerancia, no toleramos nada, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos hablen, no queremos aprender. Hermano, entonces la madurez, todo lo contrario, tiene gozo, tiene paz, mansedumbre, templanza, fe. Todo esto rodea al creyente que va madurando. Es decir, tenemos algo que tiene que funcionar en nosotros, y es el Espíritu Santo en nuestra vida, para que pueda funcionar en nuestro matrimonio, en nuestra familia y también en la iglesia. Si en la iglesia, hermanos, no hubiera esto, no tuviéramos madurez, no alcanzáramos la madurez, lo más seguro, hermano, es que la iglesia se va a dividir. ¿Por qué? Porque si muchos no entienden, muchos no comprenden, muchos no comparten las cosas y no llegamos a un acuerdo, lo más fácil es lo que ha pasado casi en todas las iglesias. Se dividen y cada quien que vaya a hacer, ¿verdad?, su voluntad, su santa voluntad, como dice, por allá. Pero eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere el Señor es que lleguemos, hermanos, a un acuerdo. La madurez hace platicar. La inmadurez en un matrimonio es lo que trae los divorcios. No se platican. Cuando se mira un problema, simplemente ya no te quiero, lárgate, ya no sirves para nada. Nunca se platican, nunca se perdonan, nunca se llega a un acuerdo, se separan. Y eso, hermano, es lo que el diablo hace en la iglesia, cuando la iglesia no busca la madurez en el Señor. Si no buscamos la madurez en el Señor, corremos peligro. Nosotros
y aún hacemos correr peligro a la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos dados a dialogar, no estamos dados a entender, a ser exhortados, a ser corregidos. Pero la madurez, hermano, está cuando las personas han madurado, se pueden sentar y oír la corrección, oír la exhortación y decir: Señor, ayúdame a entender esto, ayúdame a hacer tu voluntad. Si fallé, lo acepto, sé que no lo he hecho bien, pero quiero hacerlo mejor. Buscamos a Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, hermano. Esto es la madurez, y no es un tema de nosotros, es un tema de la Biblia. Es un tema que aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo en esta carta hace una referencia muy puntual, diciendo: ustedes debían de ser ya maestros, estar enseñando a los inmaduros, a los niños, y resulta que ustedes son como niños, teniendo que llamarles y tratarles como niños. No les podemos hablar fuerte porque se asustan. Tenemos que hablarles como a los niños, con mucho cariño, con mucha tranquilidad, porque si no, no entienden. Entonces, hermanos, este camino que tomamos va a llevar su tiempo y va a tener una secuencia. La vida cristiana es así, y nunca dejamos de aprender. Yo creo que aunque tengamos 80 años en la iglesia de cristianos y estando en la iglesia, hermano, todavía tenemos mucho que aprender. La estatura del varón perfecto no se va a lograr aquí en la tierra. La estatura del varón perfecto lo vamos a alcanzar cuando veamos a Cristo cara a cara. Dice la palabra: entonces seremos como Él, seremos semejantes a Cristo. Amén. Ponte de pie en esta noche. Entonces vamos a dar gracias al Señor.